Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros, programa dedicado no solo a los libros, sino a los autores de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy tenemos el gusto de recibir a Mara Liz Serra, que es la autora de Niños del Espectro Autista, un tratamiento psicoanalítico. Mara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en principio vamos a definir qué es un autista para comenzar a hablar del libro. Bueno, el autismo fue definido en 1943 por Leo Kanner, ¿sí? Y describe una condición de salud, uno podría decir, donde el sujeto está como encapsulado en sí mismo, ¿sí? Entonces, la dificultad es el intercambio con otros, el lazo con otros, no se dispone de la palabra, del lenguaje, ¿sí? No responde con la mirada, no está como incluido, ¿no? En ese intercambio entre los hombres, uno podría decir. Es una presentación donde el sujeto queda como, autismo quiere decir encerrado en sí mismo de algún modo, ¿no? ¿Y se detecta en la infancia? ¿Se puede detectar en la primera infancia? Sí, se puede detectar en la primera infancia y uno podría decir que habría una diferencia entre lo que es el autismo y lo que es dificultades del espectro autista, se llama, ¿no? Niños del espectro autista se nombra. Yo digo se nombra y en el título lo pongo entre pregunta porque, a ver cómo decir esto, desconfío un poquito de los diagnósticos en el sentido que tal vez quedan como adheridos al niño y entonces termina siendo un destino, no hay posibilidad de otra cosa. Y si uno habla de la primera infancia, habla de un tiempo en que el psiquismo se está armando. Entonces uno puede, si aparecen indicios de cierta demora en la estructura psíquica, intervenir y intentar que eso, de algún modo, se reordene de otra manera. Definamos la primera infancia, ¿qué edad es? Y primera infancia desde el momento que nace hasta 6 años más o menos, ¿sí? Y nosotros lo que advertimos es que es una presentación clínica de alta prevalencia en el último tiempo. No tanto el autismo, que uno diría que es el niño que ya está aislado, ¿sí? El niño que ha crecido en ese ensimismamiento, sino estas dificultades en la estructuración psíquica nombradas TEA, donde a partir de los 2 años empiezan a aparecer algunos indicios, como por ejemplo, el niño decía algunas palabritas y de pronto no las dice más, o no sostiene la mirada que el adulto le ofrece, no se reconoce en el espejo, se mira pero no hay fiesta, no hay júbilo, o hay un interés muy solitario en los objetos, por ejemplo, de alinearlos y no hacer como sí, como que el autito anda y choca al otro. Entonces son indicios que aparecen tempranamente y que dan posibilidad de, yo diría, entre comillas, destrabar, ¿no? Este desarrollo que está dando algunos indicios de que iría hacia el lado del autismo, ¿se entiende? Sí, se entiende. Y en el caso de detectarlo en esa edad que marcás en la primera infancia, mientras se encara un tratamiento, ¿se puede iniciar el proceso escolar? ¿Puede ir a una sala de 3 años, a un jardín de infantes? Por supuesto, no solo puede, sino que es de gran ayuda que el niño sea incluido en el sistema educativo con los soportes que requiera, ¿sí? Porque hay niños que pueden incluirse y sostener la escena del encuentro con otros en una salita, hay otros que requerirán de un acompañante terapéutico, hay otros que requerirán de ir un tiempo ajustado, digamos 2 horas en vez de 4, pero sin duda incluir el niño en el lazo con otros ofrece un soporte y un estímulo que favorece ese avance, ¿sí? Y la capacidad para, por ejemplo, adquirir conocimientos en el aprendizaje, ¿también está limitada por esas características que vos definías del autismo? En realidad yo diría que si en el desarrollo integral del niño, a mí me gusta nombrarlo de esa manera porque el crecimiento de un niño involucra muchas variables, ¿sí? Los psicoanalistas lo pensamos como un trazado subjetivo, el armado de la estructura psíquica, pero los terapistas leen desde otra área, los fonoaudiólogos desde otra área, y me parece que esta tiene que ser una lectura en conjunto. Por eso yo adopto esta expresión, desarrollo integral, y por supuesto que la capacidad de aprender va a verse afectada si no se arriba el lenguaje. El lenguaje es la condición. Un niño puede aprender, puede jugar, puede fantasear, puede vincularse con otros si dispone de la palabra,
¿sí? Entonces, si vamos a llegar tardíamente a la posibilidad de la palabra, es probable que después la condición para aprender se vea de alguna manera afectada, ¿sí? No necesariamente, pero es probable. Por eso yo insisto con que la intervención temprana es lo que da más chance para que el niño crezca del modo más saludable posible. ¿Y cuál es el motivo de esa negación a la palabra? Ah, qué interesante la palabra que usás, negación. Porque sobre esto hay varias teorías, ¿no? Desde el psicoanálisis, una de las teorías es que, estoy hablando como de una escuela dentro de la escuela, que cuando el niño llega al mundo es necesario que sea tomado por el otro es el mundo circundante, los papás, los abuelos, la familia, y este otro es el que ofrece la palabra, ¿sí? Y que en ese momento el niño toma la palabra o no la toma. Y si no la toma, queda en este autismo que es el fuera del lenguaje. Sobre esa teoría yo tengo también mis preguntas, ¿no? Porque digo, ¿qué capacidad tiene un niño recién venido al mundo de decidir si toma o no toma? Claro. Entonces lo leo metafóricamente a eso y lo que creo es que hay condiciones de vida que favorecen esa captura del bebé, ¿no? Por medio de la palabra, y otras que no la favorecen, ¿sí? Por ejemplo, un colega, Eduardo Sullivan, escribió un libro también publicado en EUDEM que trabaja puntualmente esta cuestión como un ejemplo. Por ejemplo, cuando una mamá está atravesando un duelo muy difícil de tramitar, está muy tomada por una escena dolorosa y ahí no dispone de todo lo que es necesario para la recepción de un niño y donar el lenguaje, ¿no? Y ahí se produce un desencuentro que puede tener como un efecto este detenimiento en la constitución subjetiva, es decir, un niño con TEA. Es decir, es una respuesta a una hostilidad o a un tratamiento, digamos, no amigable por parte de su entorno inmediato. No digo que sea deliberado, pero eso claro, es... hay cierta carencia, es uno podría decir. Carencia. Hay una carencia ahí que dificulta ese alojamiento del otro, ¿sí? Esa inclusión del niño en el mundo de los hombres, digo yo, que es el mundo del lenguaje, de la cultura, ¿sí? Y esto puede pasar con mamás amorosas también, pero hay algo ahí de la operatoria psíquica que no termina de armarse, ¿sí? Y siguiendo con esta palabra que te gustó, el de la negación, ¿no? A utilizar el lenguaje, ¿puede el autista dejar esa negación? Uy, qué pregunta difícil. Yo diría que puede desplegar recursos para poder funcionar en el mundo con otros. Y por eso, vuelvo a tu pregunta de la integración escolar o la inclusión. Yo digo, afortunadamente, nuestro sistema educativo admite esta posibilidad, cada vez se piensa más, así como es una presentación clínica de alta prevalencia, y yo creo que la sociedad ha ido acompañando esa prevalencia, generando respuestas, ¿sí? Entonces la escuela habilita al lugar haciendo un esfuerzo, porque uno tiene que acomodar a la realidad de ese niño que tiene una presentación particular, ¿sí? Y entonces me parece que sí puede ser accesible a incluirse con los otros. Tal vez nunca va a disponer del lenguaje un autista del mismo modo que un niño que no tiene esa condición de salud. Tendrá sus particularidades. Por ejemplo, podrá no entender los chistes, el doble sentido, ¿no? Ni la ironía. Lo que se le dice tiene la contundencia de una verdad, entonces la relación a la palabra va a tener siempre una particularidad en ese caso, ¿sí? Y, a ver, pensaba en lo que decías en cuanto a la integración, ¿no? A la participación en un jardín de infantes, en una escuela. ¿Cuánto depende la actitud de los demás, de sus pares, a la hora de superarlo? Muchísimo, muchísimo. En eso yo es lo que digo, que los docentes están cada vez más abiertos, ¿no? A esa recepción y a tratar de trabajar con los grupos para que esta inclusión sea posible. Porque la inclusión no es de cualquier manera tampoco. Uno tiene que poder ofrecer algo donde realmente se le dé un lugar al niño que tiene una condición particular, ¿no? Porque todos sabemos, hemos ido a la escuela o somos padres de la existencia del bullying o del rechazo al que tiene alguna diferencia. Esto es casi inevitable en un grupo de niños. Claro, a veces es parte del intercambio entre los chicos, ese modo, ¿no? Y bueno, ahí dependerá de la maniobrabilidad de los adultos de la escena, ¿sí? A estar atentos, porque eso puede ocurrir
Bueno, y a mí me parece que lo que puede ocurrir en el lazo con los niños, uno tiene que incorporarlo en el movimiento y hablar de eso. No hay otro modo, me parece, de tramitar. Trabajás además, Mara, en el área de psicología del municipio, con niñas, con niños. ¿Te encontrás con esta problemática habitualmente? Sí, el consultorio en el que yo trabajo tiene por nombre Consultorio en Interdisciplina de Atención a la Primera Infancia. Y es un consultorio que se genera a partir de empezar a recibir en los CAPS, es decir, en la salita, cada vez más presentaciones clínicas que tenían que ver con esta detención en el desarrollo integral. Entonces fue necesario armar un equipo para hacer acompañamiento al tratamiento en la salita, porque no todas las salitas por ahí tenían un equipo completo con todas las disciplinas. Y aún en el caso que lo tuvieran, el niño por ahí requería de dos sesiones semanales. Entonces, una vez asistía a la sala y otra vez al consultorio, que tiene la particularidad de que trabajamos conjuntamente. La fono y la TO con el niño, la psicóloga con los padres, o la TO y la psicóloga con el niño, la fono con los padres. Es un trabajo en equipo que lo que hace es justamente ofrecer una escena de juego al pequeño, a través de la cual intentamos que entre en esa fantasía del como sí, del hacer de cuenta, o que se reconozca en el espejo, que pueda separarse de la mamá y que la mamá lo pueda esperar en la sala de espera y él tener un rato de juego sin la presencia de la mamá. Así que en la municipalidad mi trabajo es específicamente con niños y niñas de la primera infancia con esta particularidad. ¿Y te encontrás con más casos de los que encontrabas tiempo atrás? Quizás existía el problema y no se diagnosticaba, o no había una conciencia por ahí de los padres de buscar la respuesta, de buscar un tratamiento. Yo en principio creo que no se presentaban tantos casos, ¿sí? A mí me parece que es una presentación clínica que tiene que ver con uno podría decir, con lo que nos ocurre como sociedad en general, ¿sí? Y la realidad es que yo he estado en atención primaria desde el año 98 y siempre trabajando con este equipo en interdisciplina, y cuando llegaba una consulta con un niño que tenía una dificultad en la constitución subjetiva, era el interés de todos de poder trabajar y de poder aprender, porque no era muy común, ¿sí? Y la verdad es que yo diría de 15 años a esta parte hay más número de problemática, más allá de que a veces los diagnósticos se ponen de moda y esto es otro costado de la realidad cultural, pero realmente creo que hay más prevalencia y yo la vinculo a que en realidad hay más dificultades en la vida para afrontar la vida en común. Entonces, un papá y una mamá no es raro que tengan como más vacilaciones en las funciones parentales, ¿sí? Algo que antes uno como papá o mamá hacía con la tranquilidad y la certeza de que a los niños hay que criarlos así, en el último tiempo aparecen puntos de vacilación o profundas angustias o dificultades que favorecen este desencuentro primordial entre el niño y la madre, ¿sí? Que repito, no quiere decir que no haya amor, ¿eh? Es decir, el tratamiento tienen que hacerlo los padres en sintonía con el tratamiento que se le hace al chico autista. Yo creo que en la clínica de niños siempre los papás son parte del trabajo terapéutico, porque todo lo que le ocurre a un niño está entrelazado con lo que ocurre en esa escena familiar. Entonces, tanto en la dificultad constitutiva, llamémosle TEA, o autismo, como en cualquier síntoma que presente un niño, cualquier punto de detención o de angustia, me parece que el trabajo clínico es con el niño, pero también con los papás. Mara, ¿hay distintos grados de autismo? Yo diría que el autismo sería este encapsulamiento, y que yo en mis términos lo llamo como un autismo franco, cuando ya está determinado el autismo, constituido de ese modo, y en lo que se llama trastorno del espectro autista, ahí sí aparecen distintos grados, que yo diría distintos grados de dificultad. Entonces, por ejemplo, hay niños que dicen 2 o 3 palabritas y hay niños que no dicen ninguna, ¿no? Hay niños que se miran en el espejo así un poquito, pero no quedan capturados, y hay niños que ni siquiera se miran. Entonces, ahí uno ve esos matices, diría, ¿sí? Hay niños que pueden esconderse y aparecer, pero aún no pueden imaginar una escena de juego. Hablo de niños de 3, 4 años, ¿sí? En el consultorio, donde estos niños no juegan,
que de pronto un nenito esté en la cocina, ponga la pavita de juguete en la cocina y para agarrarla haga esto con el pullover, como que para evitar quemarse, bueno, yo ahí ya soy feliz, porque digo, ese es un enorme avance en el tratamiento, porque solito pudo imaginarse que el fuego estaba prendido, que la pava estaba caliente, y hacer el juego de con su pullover tomar la pava, muestra que ya entró en el mundo del poder imaginar y fantasear. Y eso es un antes y un después en el trabajo con los niños. ¿Se entiende por qué? Sí, claro. Y vuelvo a pensar en algo que dijiste hace un rato en cuanto a la interpretación de la ironía o del doble sentido. ¿Qué explicación le encontrás a eso, a la imposibilidad de develarlos? Eso tiene que ver con, ¿cómo decir esto?, con la consistencia del lenguaje, ¿sí? El mundo del lenguaje es un mundo representacional. La palabra no es la cosa, la palabra representa la cosa. Entonces, entre el mundo de los objetos, podríamos decir, y el mundo de la palabra, hay una diferencia. No es palabra-cosa. La cadena significante, lo que arma el lenguaje, tiene esta cuestión de referir, pero una palabra puede referir a más de una cosa. Y eso permite el doble sentido y el deslizamiento de sentido. Por eso nos podemos reír con los chistes, claro, ¿no? Claro. Yo siempre cuento que mi marido y mi mamá tienen una broma, ¿no? Entonces, un día compartíamos un picnic y mi mamá pone la tarta en la mesa y le dice a mi marido, ¿la corto? Sí, Mari, cortala, le dice él y todos nos ponemos a reír, ¿no? Entonces, la palabra puede significar más de una cosa y ese deslizamiento es lo que permite que nos dé risa, ¿sí? En cambio, cuando la estructura psíquica no se arma en esa ambivalencia, ambigüedad de la palabra es la cosa. Entonces, no puede haber una interpretación segunda de lo que digo. Y si yo rápidamente te digo, por ejemplo, no, ¿qué pavo? Bueno, me dijiste pavo. Es una ofensa enorme, no es una cosa que dije al pasar. ¿Se entiende? Sí. Esa contundencia donde la palabra tiene es la cosa en sí, es lo que no habilita ni la risa, ni el no tomarse tan dramáticamente las cosas. Por ejemplo, un niñito que dentro de esta presentación clínica que logró avanzar, que estaba cursando su 6º grado, que tenía algunos compañeritos con los que podía hacer lazo, en determinado momento cortó el vínculo con los compañeros porque uno le hizo la broma de que estaba enamorado. Fue suficiente. A partir de ahí él sostuvo la escolaridad, egresó de su primaria, pero cortó el lazo con los otros, porque no hubo ahí modo de maniobrar con ese dicho, ¿se entiende? Eso es lo que hace que el modo de vincularse al lenguaje sea distinto. Mara, abordás el tratamiento desde el psicoanálisis. Sí. ¿Hay otros abordajes con otras corrientes de la psicología? Sí, hay muchos abordajes. Y en realidad a mí lo que me convocó a escribir sobre el tratamiento con niños con dificultades constitutivas es que me parecía que los psicoanalistas nos falta hablarle a la comunidad acerca de qué hacemos, ¿sí? Hay muchas otras corrientes desde la psicología que trabajan desde su marco teórico y con su propuesta de abordaje, y a mí me parece que tal vez se dirigen más a la comunidad. Entonces yo lo sentía como una deuda eso, por un lado. Y por el otro, porque en realidad yo me enfrenté a la dificultad particular al momento de salir a mi clínica, de recibir las primeras consultas, tanto en el ámbito público como privado, ¿y qué hago? Porque había mucho material de lectura disponible sobre qué cosa, qué situaciones causan esta presentación clínica, con qué tiene que ver, qué cosas no se produjeron psíquicamente. Pero ¿qué hacemos para que algo de esto pueda revertirse, pueda mejorar? No había mucho escrito en relación a qué hago concretamente con el niño dentro del consultorio, ¿sí? Entonces mi búsqueda fue por ese lado, tratar de ofrecer una respuesta que me sirva a mí en mi práctica y a los colegas con quien trabajo, y en el libro tratar de escribir dirigiéndome a la comunidad, ¿sí? Para poder transmitir que en realidad a mí me parece que se trata de ofrecer una escena de juego, el como sí, que al niño en esta situación no le surge espontáneamente porque no tiene el recurso. Entonces, ofrecer la escena para poder capturarlo en ese como sí,
y a través del juego apuntar a que esas inscripciones psíquicas, decimos nosotros, el lenguaje, la posibilidad de estar, no estar, el encuentro con el otro, se vayan produciendo. Nos ha quedado claro esto que explicás sobre la escena, la construcción de una escena de juego. ¿Cuáles serían los rasgos del psicoanálisis que aplicás en este tratamiento? ¿Cuáles serían las características? Vos decís, este es un tratamiento psicoanalítico por tal cosa. ¿Cuáles son? Qué interesante. El primero que diría es que el punto del que parto es el punto de buscar el sujeto, buscar la aparición del niño ahí, que aparezca lo propio, lo particular del niño ahí, la traza subjetiva, digo yo, ¿sí? Ese costado propio que aparezca del niño, ¿no? Lo particular es por ahí cómo lo pienso, cómo se piensa, cómo se aborda, porque también yo me he planteado que desde distintas corrientes de la psicología, no sé si en sesión con el niño hacemos algo distinto en relación a ofrecer juego, ofrecer palabra, ofrecer estimulación. El tema es desde qué lugar estamos pensando cuando hacemos eso. Entonces, desde el psicoanálisis, yo lo que creo es que ofrezco lenguaje, intento que se instituyan esas cosas que en el desarrollo no se dieron. La primera es el juego de esconderse y aparecer, separarse de la mamá y reencontrarse, ¿sí? Eso habla de una inscripción psíquica que después es un soporte para la vida. No es solo en el momento en que el psiquismo se traza, sino que eso es algo que nos acompaña, que es la posibilidad de estar y no estar en las escenas con el otro, ¿sí? Sin sentir que si no estoy el mundo desaparece bajo mis pies, digamos, ¿no? Entonces, desde el psicoanálisis, creo que el abordaje específico es que uno está pensando en esas operaciones y en tratar de que se inscriban. En ese punto el juego no es ingenuo, ¿no? Si tengo un espejo y si cubro el espejo con espuma de afeitar y el niño hace esto y se oculta y se vuelve a encontrar, yo sé que estoy apuntando a lo que eso inscribe en el psiquismo atrás. No es solo que él se divierta, ¿se entiende? Es que se divierte y que además se produzca algo psíquico, una inscripción. Decías anteriormente que era fundamental la participación de la familia, Sí. ¿no? Junto al niño o la niña. ¿Qué haces si no hay participación de la familia o la respuesta no es la esperada o la necesitada? Esto pasa muchas veces, ¿sí? Me dedico a trabajar con el niño, ¿sí? Y esto en la clínica en general, porque acá estamos hablando de presentaciones que son graves porque involucran la estructura psíquica, hay otras que no son tan graves, y uno siempre hace la apuesta de máxima de trabajar con la familia, en encuentros que permitan preguntarse qué de lo que le pasa a mi niño tiene que ver conmigo, qué cosa tendría que revisar en los hábitos comunes de crianza, porque es ahí donde a veces se producen los desencuentros, y a veces hay posibilidad de la pregunta y de revisar cosas, y a veces no. Entonces, cuando no, me concentro en la escena clínica con el niño, en todo lo que el niño pueda aprovechar de ese encuentro en el marco transferencial, decimos nosotros, ¿no? En el marco de confianza del trabajo clínico. Antes de agradecerte tu participación en los otros libros, no puedo dejar de preguntarte cómo hicieron tus colegas durante el último año para trabajar en estos tratamientos, para plantear este escenario de juego con la virtualidad. Ese fue un enorme desafío y también fue un enorme aprendizaje. Yo digo, la vida siempre nos enseña, porque, por ejemplo, Freud creía que la clínica con niños pequeños no era posible y el primer caso que él escribe es un caso donde en realidad el papá le consulta a él y el papá es el que trabaja con el niño. Y Freud dice, no hubiera podido ser de otra manera. Y yo digo, años después, sí fue de otra manera y aprendimos que los niños podían trabajar en confianza con un psicólogo o una psicóloga. Bueno, hace pocos años nos parecía que la virtualidad con los niños no. Y este año, maravillosamente, nos enseñó que sí, que se puede trabajar en la virtualidad. Nosotros lo que hicimos fue mantener siempre contacto con las familias, con algunos niños en Zoom o en videollamadita, y fue también una grata sorpresa el primer tiempo de pandemia, donde las familias acompañaron mucho a los niños y estos chiquitos que están tan detenidos a veces en los logros, tuvieron como hitos en sus aprendizajes. Por ejemplo, el control de esfínteres, el aprender a andar en bicicleta, poder tirarse de un tobogán. Y las mamás nos mandaban muy contentas estos videitos y estos avances.
Y yo creo que en un punto tuvo que ver con ese esfuerzo, porque es cierto, la pandemia en un momento nos suspendió y nos dejó a todos encerrados. Y tal vez la mamá que trabajaba y que tenía que dividirse entre 1000 cosas, tuvo ese paréntesis para dedicar otra oferta, digamos, a ese niño, ¿no? Y nosotros, bueno, acompañamos telefónicamente ese momento y nos impactó gratamente que los niños siguieron avanzando, ¿sí? Qué bueno. Mara, muchísimas gracias por haber estado en Los Otros Libros. Gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, nos reencontramos en la próxima.